Un saludo para todos los que se unen de una u otra manera en esta exégesis, en este caminar que vamos realizando en la lectura del Evangelio de Marcos. Estamos en la reflexión del domingo, del Evangelio del domingo 16 del tiempo ordinario. Vamos a tomar el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 6, los versos del 30 al 34. Vamos a dar una primera lectura general y luego, según su estructura, tomamos solamente el verso 30. En Nazaret las cosas no habían salido para nada bien. Los discípulos habían asistido al suceso de la predicación de Jesús y probablemente había surgido en su mente el pensamiento que es mejor dejar así este proyecto de mundo nuevo que tiene en mente Jesús. Ni siquiera sus parientes ni sus paisanos se adhieren a él. Seguramente no tenemos esperanza, seguramente no tenemos posibilidad de seguir adelante. Está difícil implantar esta forma de pensar. Estos son momentos de desánimo, de desilusión, que también experimentamos nosotros cuando en nuestra vida cotidiana, en la vida de comunidad cristiana, las cosas no van por el buen camino. Tal vez nos hubiéramos esperado, igual que los discípulos, con ellos que regresar a Cafarnaún poco a poco y que hubieran retomado su actividad de pescadores que hacían antes, forma de ganarse la vida. En cambio, el domingo pasado nosotros escuchamos cómo Jesús los ha enviado a la misión, ha confiado a ellos la tarea de expulsar demonios. Y este domingo ahora entonces nosotros escucharemos el volver de esta misión, lo que sucede, cómo se reúnen alrededor de Jesús y cómo le refieren todo aquello que han hecho, todo aquello que han enseñado. Hemos dicho ya la semana pasada que esta tarea que Jesús ha confiado a los 12, la ha confiado no solo a ellos, sino también a cada uno de nosotros, sus discípulos hoy. Hoy somos nosotros los discípulos del Señor. Gracias a que el Señor confió su tarea a sus discípulos y ellos lo confiaron a otros y ellos a su vez a otros. Un día llegó a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón la palabra de Dios. Y por el bautismo también todos somos enviados. Hoy somos los enviados del Señor, somos sus discípulos, hombres y mujeres de Dios para un mundo que necesita de Dios. Encontramos una primera invitación del Evangelio: reunirnos alrededor de Jesús para contarle aquello que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que hemos estado enseñando. Una imagen bonita, una necesidad urgente, reunirnos en torno a Él para ver, para verificar si verdaderamente estamos desarrollando de la manera correcta la misión que a nosotros nos es confiada. Los 12 han comenzado a contar su experiencia y han verificado los prodigios que suceden donde el discípulo llega con el Evangelio. Lucas nos dice que cuando han vuelto eran radiantes y maravillados por el hecho de que donde ellos llegaban los demonios desaparecían. Un poco complementando con la lectura de Lucas. Probemos a verificar nosotros entonces si podemos contarle a Jesús estas cosas que nosotros hemos hecho. ¿Dónde llegamos nosotros, sus discípulos? ¿De verdad los espíritus inmundos desaparecen? Sabemos que son los demonios, que sabemos que son esos espíritus inmundos, todo aquello que nos deshumaniza, todos los espíritus del mal. Todos ellos desaparecen allí donde llega la comunidad cristiana, donde llegamos nosotros, los discípulos de Dios hoy. Una buena pregunta para hacernos. Desaparecen allí a donde vamos el egoísmo, las palabras duras, las malas palabras, el hambre, la miseria. Ninguno es pobre porque se comparten los bienes, porque se ayuda recíprocamente. Desaparece la vida inmoral, las divisiones, las guerras, la injusticia,
La gente se ama, se perdona, es generosa, hospitalaria. Podemos relatar estas cosas nosotros hoy. Allí a donde vamos, los discípulos del Señor, suceden que cambian todas estas cosas. O tal vez el Evangelio ha perdido su eficacia. O no será tal vez que nosotros no hemos anunciado el Evangelio auténtico, lo hemos vuelto insípido con nuestra forma de pensar, lo hemos desnaturalizado adaptándolo a los criterios de este mundo para hacerlo un poco más aceptable. Y entonces tampoco suceden aquellos prodigios que Jesús espera de sus discípulos. O tal vez en vez de expulsar los demonios, nos hemos escondido bajo el amparo de una que otra práctica religiosa, de una que otra institución, de un movimiento religioso, de unas formas de pensar. Nos hemos empeñado en incentivar devociones, en una religiosidad popular, cosas buenas, todas, sí, pero que si los espíritus inmundos, si los demonios de este mundo no desaparecen, es necesario buscar cuál es la razón. Tal vez no estamos cumpliendo, no estamos realizando bien nuestro trabajo. Hemos encarnado el mensaje evangélico. ¿Hemos de verdad anunciado el evangelio? Es la expulsión de los demonios el criterio para valorar la eficacia de nuestra obra misionera. Bien, miremos luego qué han enseñado nuestras comunidades. ¿Qué cosa enseñan hoy nuestras comunidades? ¿Qué cosas le contaremos a Jesús de nuestras catequesis, de nuestras predicaciones, de lo que hablamos cotidianamente? ¿El mensaje que anunciamos es el del Maestro o tal vez es un discurso vago, superfluo, que no toca verdaderamente el corazón de las personas, no las invita a una conversión radical de su vida? Nuestras predicaciones tocan de verdad el corazón de las personas. Aquellos que escuchan nuestras reflexiones, nuestras catequesis, se llevan consigo en su mente y en su corazón esta palabra durante la semana y la hacen vida. Recordamos las predicaciones que hacían los rabinos en la sinagoga. Dejaban que a los demonios tranquilos. Eran palabras al viento. No confrontaban la vida. Debemos relatar a Jesús y verificar con Él que aquello que anunciamos corresponde a su evangelio. Aquí está la necesidad de confrontarnos realmente con Él. A este punto nos esperaríamos que Jesús hiciera una felicitación a sus discípulos. Han desarrollado bien la misión, han anunciado aquello que Él enseña y quiere que sea anunciado. Sin embargo, continuemos leyendo ahora los versos 31 y 32, que se nos cuenta qué cosa es lo que Jesús los invita a hacer. Vengan conmigo a un lugar solitario, ustedes nomás, y descansen un poco. Esta es la invitación que Jesús dirige a nosotros hoy. Es importante reencontrarnos con Él en un lugar aparte, en un lugar privado, un lugar donde podamos tener intimidad con Él. Aquellos momentos de estar a solas con Él. La expresión utilizada es estar en lo privado. Esta expresión, cuando Jesús se reencuentra solo con sus discípulos, tiene un realce. Él quiere revelarles a ellos el mensaje de manera que ellos solamente puedan comprender. Es lo que sucede en la intimidad. Hay algo más profundo. El discípulo, el misionero, el bautizado, todos los cristianos, en la intimidad con Jesús, tenemos algo para aprender de Él. Por ejemplo, después de haber contado la parábola, el evangelista Marcos nos dice que Jesús
Las parábolas, cuando hablaba de las parábolas, Jesús en privado le explicaba a cada uno de ellos en casa lo que significaba cada una de ellas. O también cuando Jesús se lleva consigo a través de sus discípulos al monte de la transfiguración, dice que los ha llevado a ellos solos a un lugar aparte. Es necesario tomarnos un lugar aparte para estar con el Señor. Y dice también que se encuentran en el lugar desierto, éremos en griego. Es un adjetivo del que viene el término éremo, un lugar de silencio, de soledad, de meditación, donde no hay confusión, lugar o estado de paz. Es necesario encontrarnos a solas con Él. Fijémonos que dice, vengan a descansar, pero el descanso es de una manera espiritual, si se quiere, estar con Él, descansar en Él, llenarnos de su paz. Es el espacio de la intimidad que nosotros hoy podemos llamar con un nombre concreto, oración. La oración es el diálogo entre los enamorados que quieren siempre profundizar en el conocimiento recíproco, que quieren intercambiar sus propios sueños, intercambiar sus expectativas, sus propias esperanzas, su amor recíproco. En nuestra relación con Cristo, no se dan los elementos del jefe con el empleado. No es ese tipo de encuentro, no es ese tipo de intimidad que al final se busca una paga y que se tiene o no se obtiene. No, la relación con Cristo, como está presentada en los evangelios, es una relación esponsal, como la relación que cultivan los enamorados, aquellos que conviven mucho tiempo juntos, que cultivan estos buenos momentos de intimidad. Son los momentos de oración, de diálogo con Él, porque los problemas debemos resolverlos nosotros. Después de haber dialogado con Él, para sintonizar nuestras decisiones con aquello que a Él le agrada. Si no oramos, nosotros actuamos de manera equivocada, nos equivocamos. Por eso, el diálogo, la intimidad con Él es urgente, es necesaria para todas las actividades de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro trabajo. Si no hablamos de nuestro trabajo con Él, fácilmente se convierte en nuestro todo, se convierte en un ídolo, la única razón de ser de nuestra existencia, y termina deshumanizándonos. Nos hace perder de vista los valores más elevados, termina absorbiendo todo nuestro tiempo, nuestros pensamientos, y entonces nuestra vida se vuelve un correr excesivo y al final nos cansamos, nos deja un sinsentido por la vida. Tenemos todos una necesidad de detenernos y de ver de nuevo, a solas con Jesús, en el silencio y en la meditación, lo que está sucediendo en nuestra vida. Descansen un poco. El objetivo es propiamente el reposo, el descanso. No se trata de irse de fiesta o de no hacer nada o de simplemente tomarse unos días para el disfrute personal, para recargar las baterías y empezar a trabajar de nuevo. No, no es este. El objetivo de este descanso es recuperar la paz interior, la tranquilidad, el ánimo, la serenidad del corazón, reencontrarnos con nosotros mismos. Si de verdad conoces su evangelio, si de verdad eres su discípulo y te das tiempo para estar a solas con Él, también tú sabrás escuchar su voz que te habla en lo profundo del corazón. Sabrás qué es lo que Él quiere y pide de ti. Tenlo por seguro que sí te hablará y que sí escucharás su voz. Tienes necesidad de estos momentos en los cuales tú hables con Él, de manera que no permanezcas invadido de tus pasiones, de tus orgullos, de tus vanidades, de tus envidias, de tus rencores. Aquí está la paz que te ofrece este momento de encuentro con el Señor.
El ejemplo más inmediato es la experiencia que hacemos en el día domingo. Es el momento de reposo en nuestra semana, la Eucaristía, el lugar del encuentro con Él. Allí cuando escuchamos su palabra y nos encontramos con nuestros hermanos que comparten con nosotros el mismo proyecto de vida, esta es una experiencia de vida única que debe dar después sentido a todo el resto de nuestra semana y también a toda nuestra vida. Este reposo es exactamente el que escuchamos proclamado en el Salmo 23, al cual hace claramente referencia el evangelista en el oasis en que nos encontramos junto al pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Aquí está el momento de reposo en la oración, en el encuentro con el Señor. Y ahora sí, la invitación a este descanso está dirigida a todos sus discípulos. Hay también varios reclamos. Hay una recomendación que se aplica tal vez más a los sacerdotes, diáconos, catequistas, religiosos, mensajeros, a todos los consagrados, aquellos que dedican su tiempo a la actividad pastoral, que a veces los absorbe tantas cosas, más de lo debido, hasta el punto de no tener tiempo ni siquiera para orar. De hecho, dice el evangelista, eran muchos aquellos que iban y venían. Los discípulos no tenían tiempo ni para comer. Es la experiencia que tenemos muchas veces en las parroquias. Estamos de frente a multitudes caóticas, desordenadas, gente que va y que viene y que parece que no sabe exactamente qué cosa quiere, qué cosa esperan de su parroquia y de Jesús. De hecho, no se dice que buscaban a Jesús para escuchar su mensaje, sino se dice que iban y venían, diferente de las personas que luego escucharemos, buscan realmente a Jesús. Esta gente que va y que viene, a veces no ayudan a encontrar el reposo, el descanso interior. Pero también ciertas manifestaciones religiosas, hechas simplemente de una forma externa, dispersa, como pañitos de agua tibia, espirituales, si se quiere, no llevan a una unión con el Señor. Y al final se percibe que también que son inútiles y que pueden cansar. ¿Qué hace ahora Jesús? Con sus discípulos parte en la barca y va a un lugar despejado, desierto. De nuevo, vienen aquí presentados estos lugares que indican soledad, silencio, meditación. Y podemos imaginarnos esta barca que se aleja sobre el lago. El momento de descanso no dura siempre. Después viene el encuentro con las necesidades de la gente. Leamos entonces qué cosa le sucede a Jesús y a los discípulos cuando llegan a la barca, a la tierra firme. Los últimos dos versos, 33 y 34. Tratemos de comprender el significado de la decisión que Jesús ha hecho, aquella de dejar la multitud, de alejarse con sus discípulos sobre la barca. Primero, había mucha confusión, gente que iba y que venía, pero había también gente que deseaba escuchar el mensaje, gente que no sabía lo que iba y otra gente que iba en búsqueda de Jesús. ¿Por qué Jesús se aleja sobre aquella barca? En un primer momento se debe dejar que la gente reflexione, tome conciencia de la palabra dicha, de su propia vida, del sentido de su existencia, de la necesidad que tiene de encontrar a Cristo. Es cierto que es necesario ser levadura, ser sal de la tierra, luz del mundo, pero llega el momento en que es sabio no saturar a las personas, porque se puede volver más significativo la reflexión personal.
De hecho, a pie todos corren en su búsqueda. Él se va en la barca, pero ellos por la orilla se van y lo siguen buscando. Si la comunidad cristiana está representada en esta barca, eh, los que van con Jesús, pues de una manera buena, atraen, y los que van por la orilla del lago, pues son atraídos, quieren, buscan, están en búsqueda. Aquellas personas sobre la barca eh, seguramente debieron haber dicho a la multitud, o con su alegría, con su testimonio de vida, debieron haber reflejado que esta palabra que Jesús les pronunciaba, pues tenía un sentido para su existencia. Parecen de verdad felices, es el gozo, es el signo de la presencia del Espíritu. Y la multitud que está en la barca es la imagen viva de la humanidad de hoy. La que no está en la barca es la imagen viva de la humanidad de hoy, que no encuentra el sentido de la propia vida, pero siente una necesidad profunda de encontrar la paz, la serenidad, el gozo, la armonía interior. Está buscando a Dios. De hecho, lo sabemos, no tienen reposo. Día a día en búsqueda de soluciones para los problemas económicos, para las dificultades, para las heridas en el alma, pero tampoco el que vive en la opulencia de los lujos o en el desenfreno, en el acaparar, en el deseo cada día de más. Hombres y mujeres con muchas cosas materiales, con muchos bienes, mucho dinero, insatisfechos, queriendo más y más, sin importar lo que tengan que vivir o por encima de quién tengan que pasar. ¿Qué hace esta multitud? Precede la barca, se va adelante, la busca. Es el signo de la necesidad que tiene la multitud y también la humanidad de hoy de encontrar a Cristo. El Cristo que es encontrado en esta barca, que es la iglesia, que son los suyos, que es la comunidad. ¿Qué hace ahora Jesús? Vamos a acentuar algunos verbos que son importantes y que son lecciones de vida para nuestras comunidades cristianas hoy. Primero, desciende de la barca. La tentación que puede tener la iglesia es la de no descender, de quedarse en sí misma, de no encontrarse con esta humanidad así como ella es, asumir una manera de separarse, de no involucrarse, simplemente de repetir una forma aislada de pastoral, que la humanidad está equivocada, que no se puede hacer nada, que cada vez es peor, la degradación moral, que no se pueden vivir los valores cristianos, muchas estrategias o muchos búsquedas de otras cosas, de palabras y de frases que justifican de alguna manera el no bajar de la barca. La iglesia debe salir de sí misma, de su propia autorreferencialidad, y debe ir al encuentro del hombre de hoy, así como él es. La iglesia puede tener miedo de este mundo, de esta confrontación, y seguramente causa miedo, tener miedo de presentar su humanismo, que es el de las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret. Tiene miedo de ser vista como retrógrada, de no ir al paso con el tiempo presente. Tiene miedo a que su propuesta sea considerada objeto de burla, considerada la de los soñadores, y tiene miedo sobre todo de hablar de la verdad. Cuesta hablar de la verdad en un mundo que no quiere oír hablar de Dios. Y la verdad central del Evangelio, que es la Pascua, esto es hablar de una vida que va más allá de la vida biológica. Este es el primer mensaje, baja de la barca. El segundo verbo es ve una gran multitud, abrir los ojos para ver las necesidades de esta multitud que busca reposo, que no sabe dónde ir
y la gente acoge la mirada que tiene la iglesia en su confronto de amor, que se acerca a ella. Se da cuenta si hemos comprendido las inquietudes que por parte de nosotros se esperan, que buscan de nosotros ser aplacadas. La comunidad, la humanidad busca en nosotros los cristianos que podamos ver sus necesidades, calmarlas, aplacarlas. Se espera de nosotros la respuesta a sus preguntas más profundas. Un tercer verbo es el verbo explacnizomai, conocido de alguna manera el verbo de la compasión, el verbo de la misericordia. Es lo que le sucede a la mujer cuando da a luz, el movimiento de sus entrañas. Eso es lo que siente Dios por el dolor, por la necesidad de la humanidad, por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros. Es un amor que es visceral, el de Dios, profundo, un amor por la humanidad. Lo presenta con esta imagen de pasión, de profundo. Es hermoso darse cuenta que Dios, cuando presenta su amor en la palabra, no dice que nos ama con todo el corazón, nos ama con el útero. Es una imagen femenina porque el corazón es de hombres y mujeres, pero el útero es solo de las mujeres. Es el máximo de la expresión de la entrega. Esto tiene que ver con la maternidad, con el dar a luz, con lo que se siente allá. Es lo que siente Jesús por esta humanidad, que tiene necesidad de Él y de su evangelio. La razón, eran como ovejas extraviadas, sin pastor. Hay aquí un reclamo a dos textos del Antiguo Testamento. El primero es el de Moisés, que tanto en el libro del Éxodo como en el de los Números pide al Señor: te ruego que este pueblo no sea como un rebaño descarriado, sin pastor. Pedía al Señor que un día enviara un pastor que lo guiara como Él lo había guiado. En realidad los pastores había pastores en el pueblo de Israel, y había muchos, pero no se esmeraban en la atención de su pueblo. Pensaban solo en sus intereses, en sus privilegios, dominaban al pueblo, se aprovechaban de él. También el segundo texto, que es el del profeta Ezequiel, dice y hace referencia, este texto lo referencia el evangelista Marcos hoy. Dice Ezequiel: por culpa de los pastores se han dispersado las ovejas y son presa de todas las bestias feroces. Son ovejas que van errando por todos los caminos y nadie les presta atención. Al tiempo de Jesús había pastores, escribas, fariseos, rabinos, jefes políticos, jefes religiosos, pero estos se pastoreaban a sí mismos y no al pueblo. Se puede ser un buen o un mal pastor. Quien sigue a un buen pastor se vuelve una buena persona. La realidad nos hace ver hoy a la multitud a nuestro alrededor y debemos tener una mirada de amor, así como lo ha manifestado Jesús. Hay difundida en la humanidad, en muchos hombres y mujeres, una sed que no puede ser calmada por los placeres, por los errores. Hay una profunda necesidad de la cual muchas veces no se toma conciencia, pero se siente, se reconoce la necesidad de Dios. Nuestra gente, nuestro pueblo, nuestros fieles tienen necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Y debemos tener una mirada sobre la gente que está a nuestro alrededor y acoger estas necesidades que ellas tienen, saber mirarlas. Preguntémonos por qué hoy tantos recurren a prácticas, a ritos, a cuestiones esotéricas, diferentes religiones,
buscan el reposo del alma. Si estas personas encontraran de verdad a Cristo en la comunidad cristiana, encontraran su palabra, encontrarían la respuesta a sus inquietudes. Porque cuando uno tiene sed y no le indican la fuente de agua viva, que es el Evangelio, termina quedándose con cualquier otra fuente que encuentre, porque tiene sed. Tal vez hoy también Jesús podría decir que la gente está extraviada como ovejas sin pastor. Las ovejas no son malas, pero son guiadas por malos pastores y van hacia la muerte. Los pastores son modelos de hombres y mujeres que vienen representados también hoy. El cristiano debe tener la valentía de presentar con la palabra y con su propia vida que encarna el Evangelio, la propuesta de hombre hecha por Jesús. Esta es la ternura, esta es la compasión que el hombre de hoy busca en la iglesia. Es la compasión, la misericordia por la fragilidad, por el dolor, por la debilidad, debido sobre todo a los pastores que llevan a la humanidad o a gran parte de la humanidad a la perdición. ¿Qué hace Jesús? Se pone a enseñar, no a regañar, no se llena de ira o de frustración, no. Anuncia su palabra, pero no como hacen los profesores, maestros, que hacen una lección. Lo hace como los rabinos que atraían a sus discípulos con su propia vida. Así los discípulos están llamados también a atraer con su propia vida. Nosotros estamos llamados a enseñar con la propia vida. Hacían nacer a sus discípulos su propia experiencia de vida. El reclamo para nosotros hoy es el de dejarnos envolver, no solo en la palabra, sino también luego en la vida de Jesús. Cuando nos presentamos con la palabra y con el Evangelio encarnado en nuestra vida, somos entonces un reclamo para los demás, para todos aquellos que están desviados a causa de pastores que los han llevado por caminos de muerte. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser capaces de testimoniar con la palabra y con nuestra vida el mensaje del Señor, de reconocernos sus pastores, sus discípulos, hombres y mujeres de Dios en un mundo que necesita de Dios. Feliz domingo para todos.